enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. El tema a compartir el día de hoy tiene un nombre bastante interesante: contando. Contando por un lado, pero accionando por el otro. Contando y caminando por la gracia del Eterno. Dígalo conmigo: contando y caminando por la gracia del Eterno en este 2025. Así usted tiene que creerlo y tiene que proyectarse a lo que viene en Cristo Jesús. Cuando usted lee este título, bueno, a usted lo primero que se le viene es de contar. Contamos números, contamos dinero, contamos cosas, contamos cuentos, bueno, contamos muchas cosas. Pero contar y caminar a la vez realmente tiene algo interesante, ¿no? Un caminar, un periplo sobre algo ya trazado, sobre algo ya también transcurrido, sobre algo que está por transcurrir. Pero todo eso siempre va a ser por la gracia infinita de nuestro Señor. A pocos días que acabe el año 2025, el fin del mismo, de este año, nos coloca en un umbral espiritual. Somos hijos de Dios, somos cristianos, conocemos que nuestra vida no solamente es física, secular, es vida espiritual. Dice que Dios es espíritu y Él busca, ¿sí?, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, la vida espiritual en nosotros es algo tangible, es algo creíble, es algo real. ¿Y por qué lo digo tangible? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor de corazón y no lo hacemos para los hombres. Entonces, en un punto de cierre, hablar de este umbral espiritual, en un punto de cierre y un punto de inicio, son dos cosas que vamos a enfrentar a pocas horas de que acabe este año. Es una transición. Cuando hablamos de transición, quiere decir que algo queda atrás y algo vamos a tomar de aquí en adelante. No es simplemente cambiar un número en el calendario. Muchos solo cambian el calendario y ahora dice 2026. No es solamente aquello. Es una invitación de parte de Dios con este mensaje a reflexionar, a reflexionar. El libro de los Salmos nos presenta a Moisés. Imagínense, este salmo nos invita a ver a Moisés, un hombre muy conocido, un hombre de Dios muy conocido. Un hombre que vio la grandeza de Dios, pero también vio la fragilidad humana. Él vio estas dos cosas en perspectiva, orando una oración que hoy, hablando de este Salmo 90, es indispensable para nosotros. Y Él, el día de hoy, nos invita a través de la guía del Espíritu Santo que un día Él recibió para que esta palabra quede plasmada en el canon bíblico. Y dice: enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Moisés había vivido 40 años en Egipto. Esto no es nuevo para ustedes, lo hemos tratado en distintos espacios. 40 años vivió como príncipe en Egipto. Él también vivió 40 años en el desierto, pero ya no como príncipe, sino que vivió como un pastor de ovejas, 40 años más. Y finalmente vivió 40 años más guiando al pueblo de Israel, porque Dios le había dado a él un trabajo muy importante. Lo había escogido para que sea el libertador, el que lo lleve a Israel saliendo de Egipto al lugar donde Dios había prometido. Son 3 etapas interesantes en la vida de este hombre. Pues Moisés había visto la gloria de Dios en la zarza ardiendo, pero también había visto toda una generación morir a causa de la desobediencia. Acuérdense que esos 40 años en el desierto no fueron precisamente parte de ese plan inicial que Dios tenía para el pueblo, sino que fueron 40 años que tuvieron que ir dando vuelta en el desierto a causa de la desobediencia. Y el castigo que venía sobre esta generación desobediente era la muerte. Y Moisés fue testigo de aquello. Moisés sabía que los años pasan rápido, pero la sabiduría no viene sola. Debe ser enseñada por Dios. Hoy cerramos un año más en el calendario de nuestra iglesia. Hasta el día de hoy, por decirlo de esta manera, en nuestra planificación 2025 terminarían nuestras actividades. No significa que usted se va de vacaciones de aquí hasta el 31, porque la vida del cristiano es todos los días, es 24/7, ¿no? 365 días del año, sirviendo y adorando al Señor. Pero a nivel organizacional, hoy cerramos un año más en esta iglesia. Y el texto nos recuerda algo: que el tiempo es un regalo, no es un derecho.
Lo que el Salmo nos va a presentar es que el tiempo que hemos recibido, el tiempo que podemos contar mirando hacia atrás, es un regalo de Dios. El tiempo que vamos a recibir de aquí en adelante es un regalo de Dios, no es un derecho. No le decimos al Señor, te exijo que cumplas, sí, todos los días de mi vida, el tiempo que necesito, como un derecho adquirido. No existe tal cosa. La vida es una mayordomía, no es un accidente. Los días pueden contarse en el calendario, pero solo Dios puede enseñarnos a contarlos con sentido y con sabiduría. Es fácil contar que a la fecha han pasado 362 días de este año y todos los podemos contar fácilmente, pero solo Dios nos va a enseñar a ver cuántos de esos días dados para este año se los puede contar realmente con la sabiduría del Señor. Hay gente que vive muchos años sin sabiduría, pero un cristiano sabio aprende a mirar hacia atrás en retrospectiva con gratitud hacia Dios y puede mirar hacia adelante con un propósito. Ese es nuestro llamado el día de hoy: cerrar el año con gratitud al Dios que nos ha sostenido, y también al entrar al nuevo año con un corazón lleno de sabiduría espiritual, dando la honra, la gloria, el honor y la alabanza al que lo merece todo, que es Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos a ver entonces el día de hoy 4 verdades respecto a cómo puedo yo contar y caminar por la gracia del eterno y soberano Dios. Primera verdad, y en cada una de estas verdades es importante que usted el día de hoy lo vaya también tomando en cuenta. Vamos a encontrar una palabra. En cada una de estas verdades usted va a encontrar una palabra que va a ser el énfasis. Y ese énfasis usted tiene que grabarlo en su vida para que cuando le toque entregar este año y tomar el siguiente en ese acto espiritual que todo cristiano estamos llamados a hacer, usted pueda recordarse cada una de estas verdades, pero sobre todo lo que cada una de estas verdades encerraba, una palabra profunda. La primera verdad, reconocer la brevedad de la vida, trae humildad. Cuando usted reconoce que su vida es breve, su corazón se llena de humildad. Ese es el énfasis, humildad. Reconocer la brevedad, o sea, lo somero, lo fácil que se pueden ir los días. Cuando usted lo reconoce, su corazón se llena de humildad. Dice el versículo 12 en la primera parte del Salmo 90 que hemos leído: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. La brevedad de la vida es un llamado constante a depender de Dios. Eso es lo que al final el Señor quiere que comprendamos el día de hoy. La brevedad de la vida es un llamado constante solo a depender de Dios. La palabra nunca presenta la vida en esta tierra, o sea, la Biblia nunca nos enseña respecto a la vida en esta tierra como algo largo y garantizado. La palabra no te va a garantizar que vas a vivir tantos años y que va a ser garantizado esos años. Más bien existe algo contrario a esto, y es tal como bien lo presenta Santiago, que dice lo siguiente. Al final lo que está mencionando es que somos algo efímero. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Mira lo que la Biblia sí te enseña. No te está garantizando una vida en esta tierra larga y duradera. Te dice más bien lo contrario, hablando de esta tierra, hablando del contexto en este planeta. Porque ¿qué es vuestra vida? Usted se ha preguntado, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es su vida al final del día? ¿Qué es su vida? Dice la palabra, la respuesta es clara. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fragilidad, brevedad, es como en un abrir y cerrar de ojos. La vida en esta tierra se te fue como agua en las manos.
Así como tú sientes que en este último año, el año se ha ido volando. Algunos dicen, me cayó agua en la mano y se me diluyó rápidamente. Así es el 2025. Por otro lado, Job también describe al ser humano. Y dice Job capítulo 14, versículo 1 y 2. El hombre nacido de mujer, obviamente, todo ser humano en esta tierra viene por esa vía. No hay manera que venga por otra vía, ¿no? Nacido de mujer, queda claro para cualquiera que no tenga la capacidad de saber de que solamente hay dos géneros, ¿sí? Y que adicionalmente a eso, la vida solo viene por el canal que Dios ha utilizado y se llama mujer. En otras palabras, lo que está diciendo acá es todo ser humano nacido de mujer, dice la palabra ahí, corto de días, y hastiado de sinsabores. Versículo 2 dice, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Estos dos hombres de Dios nos están recordando algo importante, que no controlamos el tiempo. Tú y yo no controlamos el tiempo, pero sí podemos controlar cómo respondemos al tiempo. Imagínense hacia dónde viene la reflexión. Yo no puedo controlar el tiempo, pero sí puedo controlar cómo respondo a ese regalo que Dios me ha dado. ¿Cómo respondo? Contar los días implica examinar el corazón al final del día. Examinarnos. No es contar cuánto vivimos, sino cómo vivimos. El salmista no pide en ningún momento, hablando de este Salmo 90, añádeme años, no le dice añádeme días, le dice por el contrario, enséñame a contar. No que me añadas más, sino que enséñame a contar, porque la calidad del tiempo con el Eterno vale más que la cantidad del tiempo sin Él. Lo que usted invierte día a día delante de su presencia, esa calidad, esa predisposición de amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su energía, esa calidad de tiempo vale mucho más que la cantidad de años que vive sin Él en esta tierra. Porque esto implica evaluar lo siguiente. Si hacemos una autoevaluación, la pregunta sería, ¿viví con sabiduría o impulsividad en este año? ¿Cómo viví este año? ¿Lo viví con sabiduría de lo alto o fui impulsivo en la carne? Otra pregunta, ¿tomé decisiones espirituales o carnales en este año? ¿Cuántos de nosotros, en vez de buscar la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo, la guía de su palabra, lo hicimos en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría, en nuestra concupiscencia? ¿Aproveché el tiempo para crecer o lo desperdicié? Es un año, amados hermanos, que no volverá nunca más a tu vida. Todos aquí presentes nos hemos consumido ya de este año 362 días. Y mi pregunta es, ¿cómo lo viví delante del Señor? Porque es fácil contarlo, y sé que son 362, pero cuando comienzo realmente a contar con la sabiduría del Señor y con la guía de su palabra, ¿cuántos de esos años viví conforme el Señor lo pidió? El apóstol Pablo lo resume de la siguiente manera. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: mirad pues que con diligencia, dice, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Ese andar es el día a día, porque usted de los 7 días de la semana, usted todos los días camina, se mueve, trabaja, se acuesta, se levanta, hace todo lo que tiene que hacer en esos 7 días. Y si usted mira esa semana, la palabra es que no tenemos que andar como necios, sino como sabios. Dice versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? ¿Qué recomienda el Señor? Aprovechar el tiempo. La humildad nace cuando reconozco mi fragilidad, cuando reconozco
que pasaré rápido y la eternidad es de Dios. Cuando usted y yo comenzamos realmente a evaluar que tenemos una fragilidad, que nuestros días están realmente contados en esta tierra, comienzo entonces a darme cuenta que el Dios es eterno, Él es soberano, ese es su atributo, Él es quien creó el tiempo y el tiempo está en Él. Comienza realmente a desarrollarse la humildad en un ser humano, en un hijo de Dios sobre todo. El salmista dice que Dios es eterno. Dice el Salmo 90, versículo 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Yo soy frágil como ser humano, soy pasajero como ser humano, pero tú eres eterno. Tú eres el eterno, el creador de los cielos y la tierra. Y qué hermoso es saber, amados hermanos, cuando un corazón se rinde delante de Dios y puede reconocer la grandeza del eterno, no de labios, sino de un corazón agradecido. Comparar nuestra vida limitada, en este caso, nuestra vida que es corta, que es pasajera, que es como la neblina del día, en otras palabras, tal como lo dice también Santiago y lo refiere Job, debemos entonces tener que realmente ahí, al comparar nuestra vida limitada con la eternidad del Señor, nos hace humildes, nos hace agradecidos y nos hace dependientes. No hemos vivido estos 362 días por un derecho constitucional. No hemos venido estos 362 días porque los merecemos. Hemos vivido todo este tiempo por la gracia y la misericordia de Dios, que ha sido fiel cada día y que nos ha sostenido. Cuando reconozco esto delante del Señor, téngalo por seguro que los ojos del Señor mirarán corazones humildes. La gratitud verdadera nace cuando reconozco que fui sostenido no por mi fuerza, sino porque cada día fue un regalo inmerecido. Usted merecía vivir todos estos días del 2025. Usted ha hecho una evaluación desde el día de hoy hacia atrás, más allá del umbral del 25, más atrás. Y usted puede decir que ha merecido vivir todos estos días. Solo la gracia de Dios, amados hermanos, es lo único que nos sostiene y nos sustenta. Esta es la primera verdad que nos lleva realmente a cada uno de nosotros a mirar en esta mañana. Que es necesario reconocer la brevedad de la vida. Es necesario reconocerlo para que traigamos a nuestro corazón humildad. Pero hay una segunda verdad, amados hermanos, y es agradecer por la fidelidad del Eterno que nos ha sostenido. Hace pocos momentos entonábamos un cántico, pero algunos tal vez balbuceaban, otros estaban mirando el techo, unos mirándose las uñas, unos pensando qué hay en el Facebook, unos pensando qué compraré mañana. Pero realmente habían corazones reconociendo cada palabra de gratitud sobre la fidelidad de Dios. Tenemos que agradecer, amados hermanos, por esa fidelidad. Dice el Salmo 91:2, vamos a leerlo nuevamente. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es el eterno y soberano Dios quien ha sido nuestro refugio en cada instante del año. Cuando usted comienza a recoger la memoria de este año, ¿cuántos días usted lloró? ¿Cuántos días usted sonreía? ¿Cuántos días usted reía de verdad? ¿Cuántos días usted vivió? ¿Cuántos días tal vez sobrevivió? ¿Cuántos días tal vez usted alzó la voz? ¿Cuántos días usted fue grosero con alguien? ¿Cuántas veces usted fue humillado por alguien? ¿Cuántas veces tuvo necesidad de algo? ¿Cuántas veces esas necesidades fueron suplidas? ¿Cuántas veces miraste hacia el cielo y dijiste gracias Dios, porque sin merecerlo tú me lo has dado? ¿Cuántas veces caminaste durante este año mirando el piso, tal vez sintiéndote derrotado, sin esperanza? ¿Cuántas veces has caminado realmente sin una brújula, mirando hacia Dios?
Todo esto, amados hermanos, es necesario ponerlo en una balanza y al final del día reconocer que solo por el Eterno es que podemos reconocer el día de hoy que Él ha sido nuestro refugio. Porque todos los que estamos presentes el día de hoy acá podemos decir: el Señor ha guardado mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Es el Señor el que ha permitido que yo pueda cerrar mis ojitos en la noche diciéndole que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me permites vivir confiado. Eres tú el que cuando abre los ojos puede decir: Señor, gracias, porque me acosté, dormí y me levanto, porque tú me sustentas. Eres tú, Señor, Padre bendito, Padre santo, el que cada día ha puesto un pan en la mesa de mi hogar. Y como dice el salmista: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Eres tú, Señor, al que he clamado en el mayor momento de mi vida de fragilidad, y tú me has respondido. Eres tú, Señor, el que está ahí conmigo. Nunca me dejaste. Cada instante del 2025 tal vez no fue tan positivo. Tal vez hubieron días nublosos, días de lluvia, pero también hubieron días con sol. Con todo esto, Señor, me alegraré delante de tu presencia. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, dice el salmista. Dar acciones de gracias, amados hermanos, no es solo contar lo que hemos recibido, sino mirar a quien ha hecho posible cada cosa que hemos podido recibir. Un refugio es un lugar seguro en medio del peligro. Cuando no sabíamos qué hacer, el Señor nos guió en este año. ¿Cuántas veces vimos las puertas cerradas? ¿Cuántas veces estuvimos cara a cara con la muerte? ¿Cuántas veces usted sintió a la muerte ahí al lado tal vez? ¿Cuántas veces usted se sintió tan débil? Cuando nos faltó la fuerza, el Señor nos levantó en este año. Cuando nos sentimos con miedo, el Señor nos dio paz, porque Él dice cada día del año: no temas y no desmayes, pues yo estoy contigo. ¿Cuántas veces lo hicimos? Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso lo dice la palabra, no lo dice el periódico del día de hoy, no lo dice una revista de ficción, no lo vas a encontrar en ninguna telenovela ni en ninguna película. El Señor dice en su bendita palabra que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Su fidelidad, gracias a Él mismo, no depende del clima emocional. Es que estamos en época navideña y el Señor va a ser fiel en esta época. Estamos en invierno y el Señor se ha olvidado de nosotros. No, gracias a Él no depende nuestra situación de la época del año. El Señor sustenta a sus hijos cada día del año. Si el año fue difícil, Dios fue fiel. Amén. Si hubo lágrimas, el Eterno estuvo ahí para secar cada lágrima. Si hubo victoria, fue por la gracia y la misericordia de Él. Amén. Y si hubo pérdidas, Él nos sostuvo. Tal vez tú perdiste algo grande en este año, pero algo que físicamente se puede recuperar. Y en medio de eso el Señor estuvo contigo. El Señor te abrazó. Tal vez este año has visitado un hospital. Tal vez este año has perdido el trabajo. Tal vez este año tuviste un problema fuerte en tu matrimonio. Tal vez este año has sentido tanta angustia como no la has sentido antes. Pero el Señor ha estado ahí sosteniendo y sustentando nuestras vidas. Confirma todo esto que su fidelidad es renovada diariamente. Leamos Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Yo quiero que usted abra su boca el día de hoy y lo pueda leer, lo pueda entonar y lo pueda decir a viva voz y a los cuatro vientos, como dice el texto: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Imagínense, qué bendición tan grande leer esta palabra, tan fresca como aquel día que la recibió el pueblo de Dios. El Eterno tiene un historial perfecto con cada uno de sus hijos. Nunca se adelanta, nunca se atrasa. Él nunca llega tarde. Nosotros somos los que llegamos tarde por lo general. O por último, ni siquiera asistimos.
Pero el Señor jamás falta una cita. El Señor jamás llega tarde. El Señor jamás, amados hermanos, va a cometer un error. Él es perfecto en todo. Mientras tú y yo cambiamos y cambiamos nuestras emociones, cambiamos situaciones, cambiamos planes o fuerza, el Eterno no cambia, es inmutable. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él permanece fiel. Dice Malaquías 3:6 lo siguiente, en la primera parte: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Eso es lo que el Señor dice. Por eso Él permanece fiel. Su fidelidad es más estable que nuestra inestabilidad. ¿Cuántas veces en este año dudamos del Señor? ¿Cuántas veces flaqueamos en nuestra fe en este año? ¿Cuántas veces renegamos del Señor en este año? ¿Cuántas veces nos sentimos tal vez solos en este año? ¿Cuántas veces lo hicimos? ¿Cuántas veces dudamos de Él? No lo sé. Pero déjame decirte que a pesar de nuestra inestabilidad emocional, porque ¿qué es lo que está pasando con el cristiano de estos tiempos? Se olvida lo que dice la misma palabra. La fe viene por el oír, pero el oír de la palabra, ¿o no es así? ¿Y qué pasa cuando tú y yo no leemos la Biblia? Cuando tú y yo no asistimos a un culto, cuando tú y yo no escuchamos una predicación, no leemos un devocional, cuando no somos parte del tiempo de oración o de los estudios bíblicos, ¿qué es lo que va pasando a nuestra fe? Nuestra fe se va debilitando, porque lo que alimenta nuestra fe no son emociones, debe ser la palabra. Cuando la palabra es real en nuestras vidas, amados hermanos, nosotros vamos a permanecer un poco más estables. Pero a pesar de que podamos fallar, Dios nunca falla, jamás falla. Cuando miras este año, este 2025, cuando tú lo miras hasta el presente momento, no digas sobreviví. Hay muchos de estos memes respecto a que este año ha sido de sobrevivir. La gente en el mundo puede decir y darse el lujo de decirlo así, pero un cristiano no puede decir sobrevivir. Un cristiano tiene que decir: Dios me sostuvo. Dígalo conmigo: el Eterno me sostuvo. Gloria a Dios por esa manera de creerlo. Eso despierta realmente en un cristiano la verdadera adoración y la gratitud más profunda. Cuando reconozco que no he sobrevivido por mi fuerza o mi sabiduría humana o mi capacidad, sino que he podido reconocer que Dios me ha sostenido. Dios me ha sostenido, Dios lo ha sostenido, Dios ha sostenido esta casa, Dios ha sostenido nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país. Dios ha sostenido, amados hermanos, nuestras vidas. Entonces, el Señor nos invita a ver esta segunda verdad, pero con gratitud. Con gratitud. La primera es con humildad. Hay que reconocer la brevedad de la vida, porque eso trae humildad, ¿no? Lo segundo es entonces agradecer por la fidelidad del Eterno. Cuando hablamos de agradecer, hablamos de gratitud. Dios ha sido fiel. Y tercera verdad, necesitamos sabiduría para el tiempo que viene. Sabiduría, tercera palabra. Necesitamos sabiduría para el tiempo que viene, lo que está por venir, hermanos. Dice el Salmo 90, el versículo 12, en la segunda parte, que traigamos al corazón sabiduría. Traigamos al corazón sabiduría. Déjame decirte que la sabiduría no es algo que se la puede transferir en un chip. No la puedes comprar en una farmacia. No es algo, amado hermano, que usted la va a recibir de la noche a la mañana. La sabiduría de Dios, ¿sí?, está ahí para quien lo pida. ¿Usted ha pedido sabiduría en este año? Usted le ha dicho al Señor: dame sabiduría, porque el Señor dice ahí que el que no tiene sabiduría, que la pida. Pídasela. Eso significa en oración, porque Él la va a dar en abundancia y sin reproche. Ahora, el Señor no te va a mandar así un flash y te va a decir: hoy ya tú eres un hombre y una mujer sabia. Muchos creen estas fábulas también. El Señor te dice: aquí está la lámpara que necesitas cada día para crecer en sabiduría. Aquí está tu espada que tú necesitas cada día para crecer en sabiduría. Aquí está el maná que yo envío del cielo para crecer en sabiduría. Aquí está mi revelación escrita
para tu vida, para crecer en sabiduría. Por lo tanto, ¿de qué manera nosotros podemos ser realmente sabios? Es sabiendo que el Señor nos va a dar por medio del Espíritu Santo la capacidad de poder extraer la aplicación del contenido de estas Escrituras para mi vida. En ese sentido, la sabiduría bíblica no es astucia humana, sino temor de Dios. Y lo establece el mismo predicador. Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice en su primera parte: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y si usted va a otros textos, también va a encontrar en el mismo libro de Proverbios lo que está diciendo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y temor de Dios significa reverencia, obediencia, sumisión y amor. Es vivir conscientes de su presencia cada día. Todos los días Dios está ahí con nosotros. Por eso debemos de ser obedientes, reverentes, sumisos y amarlo a Él con toda nuestra fuerza. La diferencia entre un año provechoso y un año perdido realmente es la sabiduría. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el resultado? Provechoso y también un año perdido. Para muchos cristianos tal vez dicen: este año es una pérdida. Para otros dirá: este año es realmente ganancia. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia entre uno y otro? Es la sabiduría. Porque usted puede tener metas, usted puede tener planes, fuerza y disciplina, pero si no hay sabiduría, el año está desviado totalmente. ¿Qué es lo que marca un resultado positivo delante del Señor? Es que nuestras decisiones sean sabias. Nuestras decisiones estén llenas de temor, de obediencia, reverencia y amor hacia Él. Pues si lo hacemos de manera contraria, todo va a estar desviado. Y si está desviado, se golpea. Si está desviado, se va al barranco. Si está desviado, se choca, se autodestruye. Decisiones sin sabiduría, ¿qué es lo que producen? Tal vez usted tomó algunas en este año. Tal vez sus decisiones en este año fueron sin sabiduría. Pero mira lo que produce decisiones sin sabiduría: relaciones dañadas, o sea, enemistades. ¿Qué más puede provocar una decisión sin sabiduría? Deudas. Deudas hasta acá. Alejamiento de Dios, por ejemplo, son decisiones sin sabiduría. La gente se aleja de Dios porque cree que hay cosas mejores fuera de la presencia de Dios, y eso es insensato. Oportunidades perdidas es otra de las consecuencias de las decisiones sin sabiduría. Prioridades desordenadas. Cuando ponemos a Dios, ¿sí?, en el último lugar de todo en nuestras vidas, y ponemos primeramente entretenimiento, placer, diversión en nuestras vidas, entonces esas son decisiones insensatas. Son decisiones sin sabiduría. La sabiduría espiritual, amados hermanos, es un don que debemos pedir diariamente y de manera deliberante. Hay que pedírselo al Señor. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto es algo que debemos de recordar cada día. Pedirle a Dios sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Acuérdese del hombre más sabio que registra la historia de la humanidad según lo que la palabra nos dice, Salomón. Salomón pudo haber pedido cualquier cosa, pero él dijo: dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Usted va a Primera de Reyes 3 y va a encontrar esta oración de un hombre pidiéndole a Dios sabiduría. Y usted sabe lo que la Biblia habla respecto a Salomón de la sabiduría. Dios bendice al que se alinea con su voluntad. Alinearnos a la voluntad de Dios es sabio. Eso es sabio. Porque sabiduría para el año nuevo, podríamos preguntarnos: ¿por qué debemos de pedir? ¿Por qué usted va a pedir sabiduría para el 2026? ¿Por qué usted lo haría? ¿Para qué lo haría? Bueno, déjame decirte algunas cosas que pueden contestar esta pregunta. Porque un año nuevo va a traer nuevas decisiones. Desde el 1 de enero usted va a comenzar a tomar decisiones. Desde el primer minuto: ¿se lo entrego a Dios o no se lo entrego a Dios el año? ¿Hago un culto de primicias en ese momento para entregar todo a Dios, o me voy a la comelona primero?
Desde ese primer instante usted ya comienza a tomar decisiones. No se diga el 2 de enero, no se diga el 3 y sucesivamente. Habrán además de nuevas decisiones, nuevas tentaciones. Todos los días hay tentaciones. El 2026 no será la excepción. Van a haber nuevas tentaciones para los jovencitos, para las jovencitas, para los adultos, para los abuelos, para los adolescentes. También habrán nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas temporadas en la familia. Habrá trabajo, habrá ministerio en la iglesia, pero solo con la sabiduría podremos atravesarlos en victoria, y la sabiduría tiene que ser de Dios. Haz del próximo año un año de decisiones, un año guiado por la palabra del Eterno, un año guiado por la lámpara a nuestro camino, un año guiado por la espada que el Señor nos ha dado, un año más guiado por la bendita palabra del Señor que alimenta nuestras vidas, no por las emociones, sino realmente por la palabra de Dios. Un año 2026 que tiene que estar guiados con la sabiduría de lo alto. Pero finalmente, una última verdad en esta mañana. El propósito del Eterno, el propósito de Dios debe de guiar el año que viene. Porque debe de haber propósito en toda nuestra vida. Si no hay propósito, no hay fin, no hay objetivos, no hay cómo medir nada. Y si no hay algo como medirlo, no sirve de nada en vivirlo. Por lo tanto, sí es necesario que haya propósito. Y qué mejor que Dios guíe ese propósito. El propósito del Eterno guiándonos a cada uno de nosotros. Vamos al Salmo 90, 17 y dice lo siguiente: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios quiere confirmar la obra de nuestras manos. Dios quiere confirmarlo, es lo que el salmista nos indica en esta mañana. El salmista pide: sea la luz, sea bendita luz del Señor sobre nosotros. ¿Cómo va a venir esa luz sobre cada uno de nosotros en este 2026? ¿Cómo va a ser? Y es a través de esa relación, de esa intimidad que nosotros tenemos con Él por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Dónde están los que tienen a Jesús en su corazón? Amén. Déjame decirte, si tú has dicho amén, que tenemos la necesidad de pedirle a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo, que nos guíe por medio de su palabra. En ese sentido, ¿qué es lo que reconoce este texto? Dos verdades: nosotros trabajamos y solo Dios da fruto y permanencia. Tú y yo trabajamos y Él da fruto. Dice el Salmo 127, versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tú y yo trabajamos, Dios da el crecimiento, Dios va a dar el fruto, Dios va a dar la permanencia. Somos nosotros los que estamos trabajando por la gracia y la misericordia de Dios. No queremos solo hacer muchas cosas para este año que viene, queremos hacerlas correctas, queremos hacerlas que honren a Dios, queremos hacerlas que dignifiquen que somos hijos de Dios. Hay personas que llenan su año de actividades, ya tienen planificado todo el año 2026, lo planifican de un sinnúmero de actividades, pero tienen un vacío en su alma. El propósito no es estar ocupado, sino estar en la voluntad de Dios. No se trata de que usted esté ocupado, discúlpenme el término, usted con la lengua afuera todos los días, cansado de tantas actividades. De eso no se trata. Se trata de estar alineado a la voluntad del Eterno. Pablo decía en Hechos 20, 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta parte él se la replica después también a sus hermanos en Filipos. Pero imagínate ahí cómo lo relata Lucas como un hecho histórico en ese momento crucial. Y él dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La vida de Pablo tenía un norte, la vida de Pablo tenía un propósito,
Y el propósito era el propósito de Dios guiando su vida, guiando lo que venía en su vida. Y cumplir el propósito divino realmente debe de ser para cada uno de nosotros, como fue también para Pablo, un deseo y un anhelo del corazón cada día de nuestras vidas. Porque el propósito de Dios trae dirección. Pablo tenía dirección. También trae enfoque. Pablo tenía enfoque. También trae significado. Y Pablo le había dado significado a su nueva vida en Cristo Jesús. Cuando vivimos sin propósitos, es como estar dando vuelta, como una pirinola, dando vuelta, y al final terminamos cansados. También nos frustramos más cuando no hay propósito en nuestras vidas. Vivimos frustrados, nos desviamos con facilidad. Un día voy a la iglesia y 2 meses no me aparezco. Pero Dios es el causante de todos mis problemas. La gente vive distorsionada en su realidad. Cuando la gente vive sin propósito, perdemos tiempo y perdemos oportunidad, porque la gente no tiene claro cuál es su norte. Cuando vivimos con propósito, en cambio, ¿qué es lo que ocurre en nuestras vidas? Caminamos en paz. Gloria a Dios por la paz de Cristo en cada uno de vosotros. Amén. Perseveramos, vamos a tener claridad y somos fructíferos, sobre todo para la gloria de Dios, porque en que tú y yo llevemos mucho fruto, el Padre es glorificado. Dios nos bendice, amados hermanos, pero déjame decirte, nos va a bendecir cuando hay obediencia. Nos va a bendecir cuando realmente estamos anhelando cumplir el propósito. Por el contrario, Dios no bendice el desorden, Dios no bendice el descuido, Dios no bendice la desobediencia o la obediencia a medias. Dios no bendice nada de eso, pues Él confirma lo que se hace en fe, lo que se hace en orden y lo que se hace en obediencia. Dice Proverbios 16:3: encomienda a Jehová tus obras. Este 2026, amados hermanos, usted y yo tenemos que hacer tal como la palabra de Dios nos recomienda, ponerlo en las manos de Él, saber que el propósito de Dios debe de guiar nuestro camino, y es necesario para ello encomendar a Dios todas nuestras obras, y tus pensamientos, dice ahí la palabra, serán afirmados. Esa bendita palabra tiene que ser un rema en cada uno de nosotros, cumpliéndola día a día. Pero antes de entrar ya a la parte final, quiero que nos preguntemos, todos los presentes en esta mañana, antes de entrar al nuevo año. Sé que faltan 3 días todavía y va contando el reloj en cuenta regresiva. Pero antes de entrar a ese 2026, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Qué debo dejar? No se me hagan los santurrones ni los santos, amados hermanos, porque todos aquí presentes tenemos algo que dejar. Todos. Porque alce la mano el que no tiene pecado el día de hoy aquí. O como diría el Señor Jesús, lance la primera piedra que esté libre de pecado. Somos pecadores, pero la gracia del Señor nos ha alcanzado y somos redimidos ahora. Que no nos deleitamos en el pecado es una cosa, pero no hemos dejado de pecar, porque estamos en este cuerpo débil, en esta carne débil. Eso quiere decir que de repente hay cosas en nuestras vidas que nos están alejando de Dios. Tal vez puede ser el carácter. Tengo mal carácter, soy intolerante, soy boca sucia, soy impaciente, soy mentiroso. Bueno, mentiras blancas nomás digo. O no sé, de repente hay algo más que usted quiera reconocer en su vida el día de hoy que hay que dejar. Me caen mal las personas. El hermano que está atrás, no lo mires, me cae mal. Gracias a Dios yo no tengo aquí a nadie atrás, acá no hay ningún hermano, ¿no? Es para ustedes. Pero pregúntese el día de hoy, ¿será acaso que debo de amar más al prójimo? ¿Debo de interesarme más por el prójimo? ¿Debo de ser más compasivo? ¿Qué cosas debo dejar atrás en este año para tomar el 2026 libre de todo aquello que impide que yo pueda realmente tener un año bendecido en el Señor? ¿Qué debo de iniciar entonces?
Es otra pregunta. Tal vez debo realmente leer la Biblia, tal vez en este año. Algunos ni siquiera la han tomado más allá del domingo para ir a la iglesia como parte de la vestimenta. Déjame decirte que la Biblia no va a ser parte de tu vestimenta. La Biblia no te va a hacer más cristiano solo porque la cargues. La Biblia realmente te hará un mejor hijo de Dios si te deleitas en la palabra. ¿Qué debo entonces de iniciar? A pocos días que falte este año, tal vez debo de realmente de orar. ¿Cómo es que se ora? Tal vez algunos ni siquiera saben lo que es orar. Tal vez algunos están esperando que se abra un módulo de hacer oración, o de eso de guerra espiritual, de liberación. Eso no vamos a hacer aquí. Porque orar, amados hermanos, es conversar con Dios. Satúrate de la palabra de Dios y realmente, amados hermanos, no pararás de orar. No pararás de hablar con Dios. Tal vez hay otra pregunta: ¿qué debo restaurar antes de que empiece el 2026? ¿Qué debo restaurar? ¿Qué cosa he dañado? ¿O a quién he dañado? Tal vez he dañado a mis hijos, tal vez he dañado a mi esposa, tal vez he dañado a alguien, he lastimado a alguien, tal vez me he dañado yo mismo. Soy templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. Tal vez hemos atentado contra el templo del Señor. ¿Qué cosa debo de restaurar? ¿Qué debo de priorizar, amados hermanos? ¿Qué realmente debe de ser la prioridad en mi vida? Tal vez debo dejar de ser yo mismo la prioridad. O tal vez he puesto a la familia sobre Dios. No entremos al nuevo año sin definición espiritual. Son muchas cosas, amados hermanos, que la decisión es de usted. La toma o la deja, la aplica o la desecha. Al final es cada uno de nosotros dándole cuenta a Dios. Yo solo el día de hoy he compartido lo que Dios ha puesto en mi corazón traer a la mesa, donde el pueblo de Dios ha sentado a servirse los alimentos espirituales. Este año no fue perfecto, pero Dios sí lo fue. Este año tal vez hubo muchas cosas en las que tú y yo estuvimos involucrados. Tal vez lastimamos muchas personas, tal vez dañamos a muchas personas, tal vez no fuimos el esposo que merecíamos ser, o que deberíamos ser, mejor dicho. Tal vez no fuimos los padres que deberíamos de ser. Tal vez no fuimos los hijos que deberíamos de ser. Tal vez no he sido el hermano en Cristo que debería de ser para con mi hermano. No entendimos todo lo que pasó en el 2025, pero Dios siempre estuvo ahí sosteniéndonos. Nuestra fuerza falló en algún momento de este año, pero su gracia nunca falló. Su gracia nos sostuvo y nos sostiene, y Él está ahí todos los días para contigo y para conmigo. Ahora vamos a entrar a un nuevo año, a pocos días, pero realmente debemos hacerlo con un corazón humilde. Debemos de hacerlo con un corazón agradecido. Debemos de hacerlo con un corazón sabio. Y debemos de hacerlo con un corazón con propósito. Eso es lo que Dios espera de aquellos que están dispuestos a tomar un 2026 a pocas horas y hacerlo en la misericordia del Señor. Yo quiero que cambies de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.